¿Te has preguntado alguna vez si un simple no podría cambiar no solo tu destino, sino el de todo un barrio? Hoy te contaré la historia de un niño mecánico que, con manos manchadas de grasa y un corazón limpio, se atrevió a rechazar un soborno sin saber que estaba siendo puesto a prueba por fuerzas mucho mayores. Esta no es solo una historia sobre motores y talleres, es una revelación profunda sobre el valor, la integridad y cómo la honestidad puede abrir puertas que ni la fortuna logra forzar. Prepárate para un viaje que podría transformar tu manera de ver las pequeñas decisiones cotidianas. Si te gustan esas historias que la vida casi siempre intenta esconder, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque lo que vas a descubrir te va a sacudir. En un rincón polvoriento de un barrio modesto se alzaba un taller humilde, casi como un susurro de esperanza en medio del ruido de la ciudad. Allí, entre herramientas viejas y el olor penetrante del aceite, trabajaba don Fermín, un hombre de manos firmes y mirada serena. No era rico en dinero, pero sí en algo mucho más valioso: honestidad. Su taller no tenía grandes carteles luminosos, pero bastaba el boca a boca de vecinos agradecidos para llenarlo de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la gente confía más en quien te mira a los ojos sin dobleces. Junto a él estaba Julián, su pequeño hijo de apenas 11 años, con los pantalones siempre manchados de grasa y una sonrisa tan limpia como su corazón. Julián ya sabía distinguir el ronquido de un motor que pedía auxilio de aquel que solo cantaba viejo pero fiel. Con manos diminutas ayudaba a su padre a revisar piezas, sosteniendo linternas y alcanzando llaves, mientras sus ojos brillaban con cada enseñanza recibida. Era como si su alma absorbiera no solo el oficio, sino algo mucho más profundo: el valor de hacer lo correcto. A veces pasaban días difíciles en que casi no entraban autos y la caja registradora parecía mofarse de su paciencia. Pero aún entonces, don Fermín mantenía la calma. Miraba a Julián y le decía con voz baja, casi un secreto entre ellos: «Hijo, lo importante no es cuánto dinero tenemos, sino cuánta paz llevamos al dormir». Y vaya si Julián entendía. Se acurrucaba cerca del mostrador, soñando con motores, sí, pero sobre todo con un mundo donde la palabra de un hombre bastase. Este pequeño taller, con su suelo manchado y sus paredes agrietadas, era mucho más que un lugar para arreglar coches. Era un templo sin altar donde cada tuerca se apretaba con fe y cada cliente salía no solo con su vehículo reparado, sino con el corazón un poquito más tranquilo, porque sabían que allí no les mentirían, que cada diagnóstico era verdadero, aunque eso significara ganar menos. Y dime, ¿no es eso un milagro cotidiano? Vivimos rodeados de prisas y de gente que busca atajos, que infla presupuestos o inventa fallos donde no los hay. Pero en este rinconcito del barrio, don Fermín y Julián demostraban a diario que se puede vivir con rectitud, que ser honesto no es anticuado ni tonto, sino un acto de valentía que cambia silenciosamente el mundo. Piensa en cuántas veces nosotros mismos hemos tenido la tentación de arreglar una verdad para salir ganando. ¿Cuántas veces cedemos a esas pequeñas trampas? Julián, con apenas 11 años, estaba aprendiendo a resistir a eso, a decirle sí a la integridad, aunque no siempre trajera monedas al bolsillo. Y así, sin darse cuenta, ya estaba edificando un carácter fuerte, tan firme como los tornillos que apretaba. Ven, sigamos caminando juntos por este taller. Te prometo que lo que está por suceder con Julián y su padre tiene el poder de abrir nuestros ojos, porque a veces las pruebas más grandes vienen disfrazadas de un simple cliente que cruza la puerta, y es ahí cuando el corazón revela de qué está hecho. Era una mañana cualquiera, con el sol derramándose perezoso por las calles del barrio, cuando la puerta del taller chirrió, revelando a un hombre muy distinto a los vecinos habituales.
Vestía un traje impecable, zapatos lustrosos que parecían jamás haber pisado tierra, y un reloj caro que brillaba tanto como su sonrisa falsa. Desde el primer instante, Julián notó algo raro en su forma de mirar alrededor, como si buscara un punto débil donde clavar su interés. Este señor vino diciendo que quería una revisión rápida para el coche de su socio, que tenía un viaje importante y debía asegurarse de que todo estaba perfecto. Julián, con la natural curiosidad de los niños y el respeto enseñado por su padre, comenzó a revisar el motor sin sospechar nada. Sus pequeñas manos iban de un tornillo a otro con la delicadeza de quien acaricia un secreto. Pero mientras lo hacía, sintió cómo el hombre se acercaba demasiado, bajando la voz para que nadie más escuchara. Con palabras suaves, casi seductoras, el cliente deslizó un billete doblado entre sus dedos, diciéndole algo que a Julián le heló la sangre. «Di que el motor está por romperse. Así mi socio lo cambiará por completo y yo gano algo en el negocio». Por un segundo el mundo pareció detenerse. Julián sostuvo el dinero sin querer apretarlo, como si quemara. Su corazón latía tan fuerte que creyó que el hombre podría oírlo. Qué duro es cuando alguien planta una tentación justo frente a tus narices, ¿verdad? Más aún si tienes 11 años, si tu casa necesita pintura, si tu madre hace cuentas para que alcance el arroz del mes. Julián miró el billete y pensó en todo lo que podían comprar. Zapatos nuevos, útiles para la escuela, tal vez un helado grande después del trabajo, y sin embargo, algo más pesado tiraba dentro de él, algo llamado conciencia. Ahí estaba esa vocecita aprendida en las noches de charla con su papá, cuando don Fermín le explicaba que el dinero fácil casi siempre viene con trampas. Julián tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta, porque entendía demasiado bien lo que estaba en juego. No era solo un motor ni un negocio ajeno, era su honor, la promesa silenciosa de ser siempre un muchacho derecho. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que incluso en ese instante de duda, Julián no estaba solo. Era como si todas las historias que su padre le había contado, de hombres pobres pero nobles, de niños que prefirieron perder un juego antes que hacer trampa, se encendieran dentro de su pecho, recordándole quién era en realidad. Porque uno puede temblar, sí, pero aún temblando se puede decidir hacer lo correcto. Y así, con el billete todavía temblando entre sus dedos, Julián se preparó para dar una respuesta que cambiaría mucho más que la mañana en aquel taller. Ven que te cuento cómo tuvo el valor de abrir la boca y enfrentar lo que vendría después. Por un instante que pareció eterno, Julián se quedó mirando el billete como si fuera un bichito raro. Sus manitas manchadas de grasa lo sostenían con torpeza, conscientes del peso que cargaban. ¿Cómo no iba a sentir tentación? En casa a veces la cena era escasa y su madre suspiraba mucho más de lo normal cuando contaba las monedas. Era tan fácil aceptar, tan simple cerrar los ojos y decir lo que el hombre quería escuchar. Pero en ese remolino de pensamientos apareció la imagen clara de su papá, inclinado sobre un motor con el ceño fruncido, enseñándole que el respeto se gana con verdad, no con mentiras. Recordó las veces que don Fermín había dicho que un mecánico podía perder clientes. Sí, pero jamás debía perder su palabra. Eso era lo único que lo mantenía digno cuando las piezas faltaban y las facturas sobraban. Julián bajó la vista a sus manos. Eran pequeñas, sí, pero estaban fuertes, endurecidas por el trabajo diario. Y fue como si las propias manchas de aceite le hablaran, contándole historias de sudor, de sacrificios honestos, de las horas largas junto a su padre, de todo lo que habían construido sin trampas. ¿Cómo iba a ensuciar ahora su corazón con una mentira por más tentadora que pareciera? ¿Sabes, amiguito que me escuchas? Muchas veces la vida te va a ofrecer atajos así. Un dulce para quedarte callado, una mentira para sacar provecho, una traición disfrazada de oportunidad. Y tal vez pienses que no pasa nada,
que nadie se va a enterar. Pero el que más importa, sí se entera, tú mismo, porque llevas tu conciencia pegada al pecho, como un espejo que te sigue a todas partes. Ahí, parado frente a ese hombre elegante que esperaba su complicidad, Julián respiró hondo. Sentía miedo, claro que sí, porque rechazar un dinero así podría traer problemas. Pero había algo dentro suyo que gritaba más fuerte, ese deseo de ser alguien de quien su padre pudiera sentirse orgulloso, alguien que pudiera mirarse al espejo sin bajar la cabeza. Y mientras cerraba los ojos un segundo para juntar coraje, comprendió algo hermoso. A veces el verdadero valor no está en levantar pesos o arreglar motores complicados, sino en sostenerse firme cuando la tentación quiere torcerte. Julián estaba por demostrarlo, y eso haría de él mucho más que un aprendiz de mecánico. Lo convertiría en un verdadero gigante de alma. Ahora ven conmigo, que quiero mostrarte cómo ese pequeño corazón decidió hablar, con la fuerza de 1000 hombres honestos, para enfrentar lo que se venía. Y entonces ocurrió. Julián, con la garganta reseca como si hubiera tragado un puñado de tierra, miró al hombre directamente a los ojos. Sus palabras salieron despacio, casi temblando, pero cargadas con la fuerza de quien decide ser valiente, aunque tiemble. No, señor. Yo no puedo mentirle a su socio. El motor está bien, no hay nada malo que decir. Así, sencillo, sin adornos, soltó la verdad que llevaba amarrada al corazón. Por un momento, el hombre del traje caro se quedó mudo, como si no entendiera que un niño tan pequeño pudiera rechazar un fajo de dinero. Luego su rostro cambió, los labios se tensaron, los ojos se hicieron chiquitos y fríos. Con voz cargada de veneno, amenazó a Julián diciendo que iba a arruinar la reputación del taller, que correría la voz por toda la ciudad para que nadie más pisara ese lugar. Imagínate el miedo. Julián sintió un sudor frío correrle por la espalda. Sabía que su papá dependía de cada cliente para poner un plato en la mesa, que un mal rumor podía significar días sin trabajo, noches sin pan. Pero aún con ese temor taladrándole el pecho, algo dentro suyo lo sostuvo en pie. Era como si todas las historias de valentía que había escuchado cobraran vida y se pararan a su lado para darle fuerzas. Porque a veces el coraje no grita, ¿sabes? A veces el coraje habla bajito con voz de niño y dice simplemente, no voy a hacer eso, porque no está bien. Y esa frase puede cambiar destinos. Puede salvar conciencias, puede escribir una historia distinta para un barrio entero. Julián, sin saberlo, estaba trazando con sus palabras un camino nuevo, no solo para él, sino para todos los que venían detrás. ¿Te das cuenta del poder que tiene decir la verdad? Aunque parezca chiquito, aunque sientas que te pueden pisar, la verdad tiene raíces profundas. Julián eligió honrar las enseñanzas de su padre, proteger el nombre del taller y, sobre todo, proteger el suyo propio. A veces, lo único que tienes en este mundo es tu palabra, y Julián estaba dispuesto a defenderla con uñas y dientes. Así se quedó firme, con los pies bien plantados en ese suelo manchado de grasa, viendo cómo el hombre se iba furioso, soltando promesas oscuras por el camino. Y aunque el miedo seguía ahí, Julián sintió algo crecerle en el pecho, una semillita de orgullo limpio que pronto daría frutos más grandes de lo que jamás habría imaginado. Ven, que ahora te cuento cómo el destino, con sus vueltas sorprendentes, quiso recompensar al pequeño que eligió el honor por encima de todo. No había pasado mucho tiempo cuando un coche elegante, de esos que apenas pisan calles tan sencillas, se detuvo frente al taller. Bajó un hombre robusto, bien peinado, con un aire de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser escuchado. Julián lo reconoció enseguida. Era el socio del cliente que momentos antes había intentado comprar su mentira. Con el corazón latiendo a 1000, Julián temió lo peor. Quizá aquel hombre vendría a reclamar, a exigir explicaciones o a confirmar el mal rumor que su socio había querido inventar. Pero,
Para sorpresa de todos, el empresario escuchó atento cuando Julián, con humildad, le contó exactamente lo que había ocurrido, cómo le ofrecieron dinero para falsear el diagnóstico y cómo él, pese al miedo, decidió decir la verdad. Y fue allí donde sucedió algo casi mágico. El rostro del empresario, que al principio parecía duro como una roca, se ablandó. Sus cejas se alzaron, sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y gratitud. Colocó una mano pesada sobre el hombro del pequeño Julián y le dijo con voz grave pero cálida: «Hijo, ojalá el mundo estuviera lleno de muchachos como tú. Hoy me salvaste de un engaño que pudo costarme mucho más que dinero». Va, qué hermosas son esas vueltas que da la vida, ¿no? Cuando haces lo correcto, sin esperar nada a cambio, la recompensa a veces llega en formas inesperadas. Julián no ganó un billete rápido, pero sí ganó algo mucho más valioso: la confianza de un hombre importante, que ahora sabía que aquel taller era distinto a cualquier otro. Ese día, Julián aprendió que decir la verdad, aunque duela o asuste, puede abrir puertas insospechadas. Que a veces lo que parece una desgracia, como un cliente furioso que amenaza, termina siendo la llave para un futuro mejor. Porque la honestidad tiene un brillo propio que tarde o temprano ilumina todo a su alrededor. ¿Y sabes? No necesitas ser un mecánico ni estar en un taller para vivir algo parecido. Cada vez que eliges no mentirle a un amigo, cada vez que devuelves un cambio equivocado o confiesas un error, estás construyendo esa misma luz que un día puede salvarte de algo mucho peor. Vamos, que ahora te muestro cómo este gesto tan sencillo de un niño terminó trayendo oportunidades que ni en sueños se hubieran imaginado. Porque el bien, cuando se siembra, siempre regresa multiplicado. Días después, el mismo empresario regresó al taller, esta vez con una sonrisa abierta, casi paternal. Saludó a don Fermín con un apretón de manos firme y luego se agachó un poco para quedar a la altura de Julián. Con una palmada en el hombro, le dijo algo que aquel niño jamás olvidaría: gente con principios así es la que mueve el mundo. Tu valor merece algo grande. Sin más rodeos, ofreció enviar más clientes al taller, garantizando trabajo para meses, quizás años. Pero no se quedó ahí. Prometió ayudar a Julián a formarse como técnico automotriz, pagarle cursos y darle la oportunidad de aprender en los mejores centros. Julián abrió los ojos como platos, sin poder creer que aquel acto sencillo de honestidad estuviera floreciendo tan rápido y tan hermoso. Don Fermín, conmovido, abrazó a su hijo con fuerza. Era como si en ese abrazo se fundieran todas las noches sin dormir, todos los miedos de no llegar a fin de mes, todas las oraciones susurradas pidiendo un futuro digno para el pequeño. Y ahora, delante de sus ojos, el bien que tanto habían sembrado con esfuerzo y rectitud comenzaba a dar frutos. ¡Qué enseñanza tan grande!, ¿verdad? Muchas veces pensamos que hacer lo correcto solo trae sacrificios, que es más fácil doblar la verdad para no complicarse. Pero Julián demostró que la rectitud es como una semilla poderosa. Puede tardar un poquito, puede crecer silenciosa, pero cuando florece, su recompensa es mucho más dulce y duradera que cualquier mentira. Para quienes escuchan esto, sobre todo los más pequeños, piensen en todas esas decisiones del día a día. Cuando eligen decir la verdad aunque teman un castigo, cuando deciden no sumarse a una burla, cuando ayudan sin esperar nada. Todo eso construye un carácter fuerte, que un día abrirá puertas tan grandes como las que se abrieron para Julián. Y así, entre motores y sonrisas, aquel taller humilde se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. Pero más importante aún, Julián comenzó a caminar un sendero que lo llevaría a ser no solo un gran mecánico, sino un hombre digno, respetado y querido por todos. Con el paso de los días, la historia de Julián corrió como pólvora por todo el barrio.
Los vecinos contaban con orgullo que aquel niño de manos pequeñas y corazón gigante había rechazado un soborno para proteger la verdad. Hasta quienes apenas lo conocían se detenían frente al taller para saludarlo, algunos solo para estrechar su mano y decirle cuánto admiraban su valor. Pronto, el taller de don Fermín dejó de ser solo un lugar para arreglar coches. Se transformó en un espacio donde se respiraba confianza, donde padres llevaban a sus hijos para que aprendieran de Julián lo que significaba ser honesto. Más de un muchachito del barrio empezó a ayudar en pequeñas tareas allí, con la ilusión de parecerse un poco a ese niño que había puesto la rectitud por encima del dinero. Los comerciantes de la zona empezaron a recomendar el taller no solo por el buen trabajo, sino por la certeza de que allí nadie sería engañado. Eso trajo más clientes, más movimiento, y con ello nuevas oportunidades para todos. Incluso quienes antes desconfiaban, comenzaron a comprender que la integridad tiene un valor inmenso, mucho mayor que cualquier ganancia rápida. En la escuela, los compañeros de Julián escuchaban la historia con asombro. Algunos se animaron a confesar mentiras pequeñas que habían dicho. Otros prometieron hacer el esfuerzo de no copiar en los exámenes, porque entendieron que ser recto es un desafío diario, incluso en las cosas simples. Julián, sin darse aires de héroe, seguía con su sonrisa limpia, sin creerse mejor que nadie, simplemente feliz de haber hecho lo correcto. Muchas familias comenzaron a hablar más con sus hijos sobre la importancia de la verdad, de no ceder a las tentaciones por más brillantes que parezcan. Algunos padres contaban que ahora los niños los ayudaban a tomar decisiones justas, recordándoles el ejemplo del pequeño mecánico. Julián, sin querer, había encendido una luz que se multiplicó en cientos de corazones. Don Fermín observaba todo con los ojos húmedos. Sabía que ese taller viejo, con sus paredes descascaradas, había pasado a ser un símbolo de algo mucho más grande. Y todo gracias a la firmeza de un niño que prefirió el honor a un puñado de billetes. ¿Y tú? ¿Te atreverías a decir la verdad, aunque eso pudiera costarte todo? Quiero saber qué habrías hecho en el lugar de Julián. Escríbelo aquí abajo y comparte tu experiencia para que juntos sigamos aprendiendo. Suscríbete y activa la campanita. Así no te pierdes las próximas historias que podrían despertar algo grande en tu corazón. No te vayas sin ver el video que aparecerá en tu pantalla, porque tal vez sea el siguiente paso en tu propia jornada de valentía. Nos vemos pronto, amigo.